todos y todas, bienvenidos nuevamente a una nueva entrega del Rincón de Axo, lugar de podcast y video podcasting de aportes de la historia, perteneciente al grupo Sociedad y Estado, asociado con el GEL, Grupo de Estudios Latinoamericanos, perteneciente al Centro de Estudios Históricos y el INUS, Instituto de Doble Dependencia, del CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Masbanhauer Duarte. En la producción remota, Francisco Colona. Como Community Manager, Ian Quirós, alumno del Colegio Nacional Arturo Umberto Illia. Y el diseño de la presentación fue realizado por Florencia Benítez. Hoy, en una nueva entrega, nos encontramos nuevamente con la profesora Laura Cabreja, miembro del Grupo Sociedad y Estado, y el profesor Daniel Virgili, también miembro del Grupo Sociedad y Estado, profesor de Historia Argentina de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesor de la Universidad Atlántida Argentina y de la Escuela de Arte de Balcarce. Hoy nos incorpora a esta charla que vamos a tener otra producción del libro del Grupo Sociedad y Estado, que es Juego, Sociedad y Estado en Buenos Aires 1730-1830. El libro fue producto de la investigación del grupo, editado por la editorial de la Universidad Nacional de La Plata en el año 1998. Para señalar, para hacer así como una especie de entrada a calor y darles de paso la bienvenida a Laura y a Daniel, vamos a observar lo siguiente. Carlos siempre tenía una gran intriga sobre cómo transcurría ese tiempo libre de esos sectores subalternos, y hay veces tampoco no tan subalternos, porque ahí había toda una preocupación. Y la picardía humana era algo que, como los sentimientos, era algo que lo había empezado a atraer cada vez más a Carlos, ¿no? Después de sus rigurosos trabajos vinculados al mundo y a la historia económica, íbamos por el lado de los comportamientos y de las conductas y de las inconductas, ¿no? Entonces, en función de ello, vamos a organizarnos de la siguiente manera. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de, porque el juego tiene una relación, si se quiere, lícita, pero también ilícita. Y el Estado tiene mucho que decir en esa ambivalencia, ¿no? Hasta dónde se restringe, hasta dónde se castiga, pero también hasta dónde es una fuente de ingresos para el fisco, ¿no? Y acá de alguna manera parece que siempre estuvimos necesitados de recursos fiscales. O sea, no es un tema novedoso, es un tema ancestral, recurrente en nuestra historia, ¿no? Sí. Bien. Entonces, podemos ver dos momentos de estos comportamientos. El Estado durante el periodo de la colonia, ¿no? Especialmente en el periodo que nosotros abarcamos ya en el 18, es un Estado que se va a presentar, pensemos nosotros el contexto de las reformas borbónicas, ¿no? Y es un Estado que se quiere presentar a sí mismo con nuevos principios éticos y moralizantes. Entonces, ya existía un entramado de reglamentaciones, pero se le van a agregar nuevas. O sea, esto es algo muy de nuestra tradición, que si es por hacer corpus legislativos y decretos, pueden ser infinitos. La pregunta que después no tenemos que hacer es si se cumplían. Claro, sí. Claro, ahí está la cuestión. Si se llevaban a la práctica. Entonces, estas reglamentaciones, ¿qué buscaban? Regular y controlar el juego. Era algo propio de nuestra capital virreinal, que todavía para 1730 no lo es, hay que esperar casi prácticamente unos 50 años más. Pero lo cierto es que estas reglamentaciones eran tan abundantes,
para Buenos Aires, para La Habana, para Lima, para Santiago de Chile, para Santa Fe de Bogotá, o sea, todas las capitales administrativas tenían, más allá de su jerarquía, tenían fuertes reglamentaciones respecto al tema del juego. Por supuesto, luego va a venir el Estado Revolucionario. Y el Estado Revolucionario, como todo inicio de una nueva etapa, se plantea un nuevo orden, una nueva moral y nuevas reglamentaciones, sumadas a las preexistentes. Lo cierto es que en general podemos ver que hay una continuidad, porque no es que cambian los juegos, ni cambian. Los juegos siguen siendo los mismos, van a cambiar los rigores de las penas, que después vamos a ver cuáles son, pero en el fondo la problemática deambula o camina por la misma vereda, vamos a decirle por el mismo andarivel. Había lugares, o sea, vamos a comenzar por los juegos, ¿no? Entonces, había juegos que estaban permitidos, por ejemplo, ajedrez y damas, nada que no sea distinto, vamos a decirle en la actualidad, pero había juegos prohibidos, dado, naipes, envite, azar, por ejemplo. Había lugares prohibidos, no se podía jugar en tienda, tendejones, pulpería, hornos, canchas y cafés. Y acá un paréntesis, en función de lo que nosotros hablamos en el podcast anterior sobre pulpería, precisamente una de las cuestiones era la venta de bebida para los parroquianos que estaban jugando. Entonces acá empezamos a ver las contradicciones. ¿Quiénes no podían jugar? No podían jugar los esclavos, no podían jugar los menores, los niños, no podían jugar los militares, no podían jugar los religiosos. Pero después vamos a ver que hay otra realidad. De todos los juegos prohibidos, el naipe era el más practicado. Podemos decir por su versatilidad, porque un mazo de naipe se puede llevar en un bolsillo, no necesita otro tipo de instalación, y los parroquianos pueden agruparse sobre un cajoncito, sobre un brocal, y pueden iniciar el juego. Las reglamentaciones en las dos experiencias fueron variadas, pero en el caso del periodo colonial, ¿qué es lo que se buscaba con estas reglamentaciones? Evitar el ocio, el vicio, las peleas, los robos, la embriaguez y el abandono del trabajo. Eso es un tema central, porque el abandono del trabajo especialmente está referido a las épocas estacionales para lo que eran las zonas perirrurales, o sea, la época de segado, o sea, cosecha, o la época de sementera de la siembra. Eso era crucial, ¿no? Pero también es cierto que estas prohibiciones de ocio, vicio, embriaguez, abandono del trabajo atienden a los sectores subalternos. También hay una cuestión que es muy llamativa. En Buenos Aires, en una esquina cercana a la Plaza Mayor, se va a construir una casa de juego, pero con elementos de lujo. O sea, ¿quiénes iban a jugar a esa casa que, según la descripción, había sido construida con ladrillo, tenía fina carpintería tallada, cristales, muebles de banistería, cortinados? Evidentemente ahí no van los grupos subalternos. ¿Quiénes asistían? Importantes comerciantes, militares y burócratas de alto rango, con lo cual entramos en colisión con la supuesta prohibición que mencionamos hace un rato. Cuando llega la revolución, de alguna manera van a seguir las mismas prohibiciones y en algunos casos se van a endurecer, se van a hacer más rígidas. ¿Por qué? Porque al que se encuentra jugando en sitio, horario o juego prohibido es reclutado para el ejército. Y eso es algo que cita Alperín Donkey, tanto en Revolución como en la militarización de Buenos Aires. Bien, hablábamos de la cuestión de los
de los ingresos, ¿no? Entonces, por un lado, el Estado dice no hay que jugar. Prohíbe el naipe, es el que más se juega. Pero nos encontramos con una cuestión muy particular. Hay que entender una cuestión. Los naipes era un estanco. Significa que era un monopolio que solamente manejaba el Estado. Era un negocio de importación del Estado, como lo era la pólvora para otras jurisdicciones, la sal, o sea, había elementos que eran el mercurio. En Buenos Aires siempre escucha el estanco de tabaco y naipe. Bueno, porque el tabaco, exactamente, porque solamente podían estar en manos del Estado. Entonces, los naipes eran un estanco del Estado. Entonces dice, bueno, se prohíbe el juego, perfecto, pero nos encontramos con estas cantidades. En 1778 ingresan al puerto de Buenos Aires 36.000 mazos de naipes. 1794, o sea, década y algo más, 50.000 mazos de naipe. 1799, 87.000 mazos de naipe. Y 1808, 150.000 mazos de naipes. Por lógica, el erario en 1778 había obtenido 60 pesos en calidad de ingreso de venta de naipes, y en 1808 esa cantidad de impuestos cobrados pasan a ser 17.000. Entonces acá vemos que hay una contradicción entre el decir y el hacer. ¿Qué otros juegos le representaban importantes ingresos al Estado? Bien, los impuestos que pagaban las casas de billares, las corridas de toro, las carreras de caballo y las mesas de ruleta. La mesa de ruleta que se había traído, que se había sido adquirida en Francia. Creo que en París se había importado una mesa de ruleta. Sí, también las riñas de gallos, donde participa en el control de la venta de entradas. Claro. Las penas, en realidad, ya para el periodo revolucionario o independiente, son pecuniarias. No son con, vamos a decirle, privación de libertad, con cárcel. No, pecuniarias, porque el Estado necesita recaudar. Entonces, si tomaban a un individuo practicando juego de azar no permitido, o sea, juego de azar, la pena eran 25 pesos. Por conducta indebida durante una corrida de toro, 50 pesos. Y por jugar durante la época de la siembra, 10 pesos. Entonces, jugaba todo el mundo, el Estado quería contener ese juego, pero evidentemente también el Estado estaba necesitado de ciertos ingresos y evidentemente se ve que en un tramo no mayor de 50 años se multiplica prácticamente por 5, por 6 la cantidad de mazos de naipes, o sea, de naipes importados. Evidentemente, quien asume esa política, si estamos incorporando esa cantidad, es porque evidente van a jugar. Así que eso era para presentar esta especie de contradicción organizada que había entre la práctica, la prohibición y las necesidades impositivas. En función de esto, entonces, le vamos a dar la palabra a Daniel, que nos va a introducir sobre el fantástico mundo de los naipes, el envite y el azar, y todo lo que ello trajo a colación. Sí. Que si bien el mundo de la pulpería está teñido de literatura, imaginémonos el tema del juego, ¿no? Justamente un poco también la intención de aquel proyecto era traer con otro tipo de luz el tema de juego, ¿no? Y yo la investigación en el momento de hacer el trabajo impreso, lo hice con Vanessa Belich. Y bueno, lo que nos encontramos primero fue tratar de rastrear qué tipo de juegos eran los que existían. Ahí
con esto que vos comentabas, Diana, de las tantas leyes y disposiciones, hay una real pragmática de Carlos III de 1771, donde hacía un listado de juegos prohibidos, juegos de naipes. Ujú. Entonces menciona banca o faraón, baceta, carteta, banca fallida, sacanete, parar, 30 y 40, cacho, flor, 15 y 31 envidada, de lo cual uno a hoy no tiene mucha noticia de qué trataban tantos. Eso desde la metrópoli, para ella misma y para las colonias. Nosotros en las fuentes, especialmente las fuentes judiciales que estuvimos trabajando al efecto, nos encontramos con un mundo un poco más pequeño para Río de la Plata, pero también nombres bastante curiosos, ¿no? Viscambra, primera, Basiga, Paro, décima, y dos que sí sobreviven a nuestro presente: el Monte y el Truquiflor, que es una denominación que en realidad implicaba la unión de dos juegos que en años anteriores eran paralelos, diferentes. El truque era uno y la flor era otro. No confundir con juego de truques, que el truque de aquella época son mesas, más cercano al billar que lo que nosotros conocemos. Y esto que vos comentabas, Diana, digamos, la denominación común de esos juegos de naipe están englobados en lo que se llaman juegos de evite y azar, que forman parte de esa naturaleza tan contradictoria o con mucho prejuicio, porque implica que hay muy poca habilidad y hay mucho de suerte, o de, en todo caso, habilidad para la artimaña, si podemos doblar la suerte para un lado o para el otro, y al ser juegos de envite todos implican apuesta. Entonces eso es otra cuestión que tanto el Estado como la Iglesia van a ir viendo luego mal, ¿no? Bueno, un poco en la introducción vos, Diana, ya estuviste comentando, digamos, sobre los jugadores y los ámbitos. Nosotros ya un poquito más en detalle lo que estuvimos viendo, edades que van de los participantes de los 16 a los 70 años. Al menos eso nos aparece en la fuente. Así que en cuanto a rango etario, y lo mismo pasa en cuanto a una cuestión de género. Si bien en los juegos de naipe y en sitios como las pulperías, los listados dentro de las fuentes judiciales, la amplia mayoría son hombres, también hay un porcentaje interesante de mujeres que participan en ámbitos que uno puede pensar que son netamente masculinos, ¿no? Mm. Y en cuanto a los espacios, bueno, obviamente que el espacio de sociabilidad que mejor se prestaba para esto es la pulpería. Y la pulpería tiene un primer ámbito, que es el de venta de mercaderías, y generalmente tiene una trastienda, que es el lugar en donde puede haber algunas mesas para jugar. Y puede haber una o dos trastiendas, o eventualmente detrás de la trastienda, y más aún en las pulperías rurales, la famosa ramada, que viene a ser un espacio abierto, pero más resguardado aún. Entonces nos llamó la atención un caso judicial en donde se había hecho una especie de redada en una pulpería que estaba muy abierta más allá de las horas permitidas, y se va a encontrar con muchos jugadores. Unos son los que están se hacen 3 listas. En el primer espacio, bueno, encontramos con gente de oficios y artesanos urbanos y algunos mulatos. Pero va a haber una tercera lista que es una lista secreta. O sea, que ni siquiera se menciona, pero va incorporada en el expediente. En esa lista secreta hay un capitán de dragones, un cadete, sobrino del teniente gobernador, y el teniente alcalde, que estaban jugando todos allí. Después, en cuanto al común denominador, traigo a mención acá un caso de 1808, la pulpería de Juan Buñuelo, en donde la lista cita maestro herrero, maestro sillero, oficial zapatero, y vemos todos los artesanos urbanos. Y uno de ellos, al ser detenido y tener que hacer una declaración de por qué estaba allí, dice: estoy aquí por hacer tiempo hasta que fuese hora de retirarse a donde tengo mi familia. Paso a divertirme jugando a los naipes, una corta cantidad, con varios amigos, todos de oficio. Como para aclarar que no es mala gente, ¿no?
Y la otra fuente que siempre estamos cruzando, que son los relatos de viajeros. Los relatos de viajeros, si bien dicen que ellos ven un ámbito un poco más cuidado en cuanto a las actitudes frente al juego respecto de Europa, sí dicen las mujeres son mucho más resueltas que los hombres a participar. Toma, Laurita, ¿viste? ¿Viste? Sí, sí. Ahora va a haber en el ámbito de la pulpería especialmente un juego que nos llamó la atención, porque uno dice, bueno, juegos de envite azar, y estamos todo el tiempo pensando en especialmente lo que nosotros trabajamos acá, los naipes. Uno prohibido de toda la vida van a ser los dados, pero eso no lo vemos dentro del ámbito de la pulpería. Y siempre puede haber aledaño a la pulpería, tanto urbana como rural, una cancha de bolos, que hay de distintas formas y categorías. El bolo tradicional vendría a ser como una suerte de mini cricket, porque es en un ámbito cercado, donde hay unos aros de metal que hay que pasar la bola. En el Río de la Plata los que estaban permitidos eran el real de bolos, que es una mezcla entre bocha y bowling, podríamos decir hoy, porque se trataba de voltear algunos elementos, me imagino yo que serían unos palotes, y de acuerdo al número, si fuera par o impar que cayeran, se ganaba la partida. En ese sentido, las autoridades veían que había un poco más de habilidad, entonces le tenían un poco más de permisividad, pero de tanto en tanto cae la prohibición sobre las canchas de bolos. Y uno lo que observa es, por un lado, la queja de la iglesia, especialmente los días domingo, de que los parroquianos no van a misa sino que se van a jugar. Entonces al menos esperan que el domingo, en términos en horarios vespertinos, sí, esté abierta, pero de mañana no. Y Mariluz Urquijo, en un trabajo señero, él hablaba de que, bueno, las malas juntas era lo que se trataba de evitar, porque los hijos de buena familia iban allí, estaban con toda una gente de la plebe, y una plebe bastante con muchos antecedentes, ¿no? Y encontramos un bando del Cabildo de Luján que dice que en ninguna cancha de bolos se permita jugar a hijo de familia ni esclavo. Entonces yo también marcaba cómo proteger también a los chicos bien a los chicos decentes, de los vagos y mal entretenidos. Y bueno, ya arrancamos hablando un poco de los lugares. Obviamente en los ámbitos públicos la pulpería es el más tradicional, uno siempre piensa en esa, pero la Plaza Mercado va a ser el otro gran espacio de sociabilidad, donde como espacio de sociabilidad ocurren distintas cuestiones, desde obviamente la comercial, la cuestión de intercambio, de encuentro, y también es un espacio, si uno anda con algunas moneditas en la mano como para hacer alguna compra o le quedan de algún vuelto, inclusive se denuncia que los mulatillos pueden reunirse, los que hacen las compras para sus amos, ¿no? En la Plaza Mercado, y distraerse y perder esos reales a manos de, bueno, alguien que esté armando alguna mesa de juego. Nos llamó la atención que el juego de monte podía reunir alrededor unas 12 personas entre los que juegan y los que participan como espectadores, y en un caso en concreto se denuncia a un sujeto que es detenido, que está jugando en la Recoba al monte, donde había una aglomeración de hasta 50 personas, porque obviamente al día afuera también podría quizás estar apostando, y vimos toda una cuestión, ¿no?, que después lo voy a desarrollar un poquito más, que es el tema de por qué se está jugando, que como una suerte de cábala, a veces alguno de esos espectadores puede estar pidiendo y jugando a favor de uno de estos talladores a cambio de una propina. Entonces por eso también puede que lleve a que haya más espectadores en ese tipo de juegos, ¿no? Y hay lugares que realmente, bueno, en cuanto al ámbito público ya dije, pulperías y la Plaza Mercado son los clásicos para toda la América colonial, y en el ámbito privado, por excelencia, las tertulias. Obviamente, si yo digo tertulias, ya me estoy refiriendo a la élite colonial. Claro. Y las tertulias están muy bien descritas justamente en los relatos de viajeros, ¿no?, donde ellos encuentran la flor y la nata de la sociedad local, pero se sorprenden también la cantidad de extranjeros, especialmente los representantes de las casas comerciales que van y vienen.
donde se juegan juegos con cartas españolas, pero por el juego que mencionan también nos damos cuenta que hay cartas de otra procedencia, porque son juegos como el bridge, por ejemplo, Claro. que ya implica otra cosa y que obviamente escapan al monopolio comercial español, ¿no? Pero allí están todos los altos estamentos de la sociedad, la iglesia incluida, ¿no? en esas tertulias. Ahora, como lugares que realmente nos llamó mucho la atención, por ejemplo, una inspección que hacen dentro de la iglesia, la Orden de Mercedarios, se encuentran que en el convento de Buenos Aires hay naipes, bebidas espirituosas y gallos de riña, que después Laura seguramente nos comentará un poco más. Y a mí el que realmente más me impactó fue un caso muy notorio, un señor Tadeo Salazar, que en 1792 se encuentra detenido en la cárcel del Cabildo y allí realiza un juego con sus compañeros de celda y termina en una riña porque Tadeo estaba perdiendo y no le gustaba perder. Termina quitando un hueso de la pared de adobe y con eso punza y hiere al compañero de juego. Lo cual, si uno realmente, lo menos que nos podríamos pensar es que ocurra algo así en el ámbito de una celda, pero bueno, que ya era la celda del Cabildo, ¿no? Y después, como cuestión interesante, como espacio de sociabilidad es llamativo, algo que nos cuentan mucho los viajeros, que es el velorio del Angelito. El velorio del Angelito, que es todo un espacio y especialmente tiene mucho impacto en el ámbito rural, y uno lo ve mucho en la iconografía chilena del siglo XIX. Bueno, nosotros lo vimos de la mano de Alfredo Évelo o de Beaumont, que nos relatan desde los bailes que se suceden, ¿no? Porque el Angelito se vela especialmente en el ámbito rural, generalmente en la pulpería, o en un espacio que sea fácil acceso. Junto con esto aparecen los juegos, y los juegos de naipe también están allí, ¿no? Así que, digo naipes muchas veces, y ¿con qué jugaban y dónde sacaban los naipes? Los naipes, decíamos recién, que son productos del estanco, ¿no? Exacto. Sí, de esta suerte de monopolio que tiene el Estado, y son españolas. Lo que pasa es que también hubo un prejuicio por parte de las autoridades cuando arrancó el virreinato, de que por ahí pensaban que la gente no quería o no estaban aficionados a naipes de gran calidad, así que empezaron a traer unos naipes de una calidad bastante dudosa, de una imprenta en Málaga, que inclusive con la humedad del transporte, más esos cajones que vienen con varias mercaderías que están en la aduana de Buenos Aires por unos meses hasta que se abren, a veces inclusive se pegaban la tinta entre los naipes y costaba despegarlo en algunos casos. El caso más llamativo, salieron fallidos desde España, es que al clavar la caja con los clavos perforaron los naipes. No. Y en un caso más extremo, todo pasa por la calidad de la vitela, que es la cartulina con la que está hecha confeccionar el naipe, a ver si son más o menos transparentables o no. Claro. Pero hubo un caso extremo en donde la contracara del naipe era blanco, entonces era facilísimo de verlo, ¿no? Del otro lado. Bueno, todos estos errores hacían que se pudieran vender muy pocos naipes y le quedaran grandes remesas al Cabildo de Buenos Aires, así que se mandaron muchas notas. Finalmente, hacia fines del periodo colonial, empiezan a venir desde Barcelona las que se llaman de calidad extra fina o super finas, y como para poder sacarse todo el otro clavo de naipes mediocres, valían un 50% menos. Los mazos baratos eran de 3 reales, las super finas 6 reales. Bueno, es más, creo que no me acuerdo ahora el año, pero durante el periodo hacia fines de la colonia, hablando, vos señalabas el tema de cartas que no eran precisamente las españolas, porque se juegan juegos que necesita otro tipo de carta. Pero hablando de las cartas españolas, me acuerdo que hubo un decomiso por un barco que estaba intentando ingresar contrabando, o sea, cosa que no era nada excepcional en el puerto de Buenos Aires. Sabíamos cómo
se hacía la denuncia por avería, por necesidad de atracar, y ahí adentro después venía de todo. Y lo gracioso fue que se habían decomisado un número muy importante de mazos, pero tenían una particularidad, y acá la picardía y la creatividad humana no tiene fin, porque a los mazos le faltaban a todos la misma carta, con lo cual esos mazos que daban invalidado. La pregunta es, alguien en Buenos Aires evidentemente tenía todas las cartas iguales que completaban aquellos mazos. Claro. Y se podía presentar a la mesa de juego con esa carta en la manga. Claro, exactamente. Sí, tenía una carta en la manga. No. Hablando de que, bueno, era ahora me acordaba de esta cuestión de la calidad, pero digo también de la trampa al hecho de, bueno, se liquidaron, porque imagínate, mazos que le falta, si 3 eran los demás, los deben haber vendido por $1, y bueno, alguien compró ese lote, alguien lo debe haber adquirido y lo reinstaló con la carta que faltaba. Y también cabe mencionar que el Cabildo también hacía una suerte de inspección, iba un teniente alcalde por los comercios, porque en realidad no son juegos que están 100% prohibidos, pero sí al menos hay cierto rango horario. Exacto. O como vos comentabas, Diana, sí, obviamente en la época de cosecha y siembra, sí, hay una veda, o al menos tratan de que haya una veda total. Pero durante el resto del año, porque a su vez es el Estado el que está vendiendo los naipes, hay una inspección en los comercios a ver, bueno, en qué condiciones están esos mazos, si están vendiendo los naipes oficiales o naipes que son de contrabando, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, con respecto a el juego en sí mismo, y desde lo literario siempre está pensando en aquel vicio que ha atrapado a los hombres y no se pueden despegar de él, ¿no? El taur, el tramposo. Nosotros estuvimos trabajando en la mayoría de estos casos con fuentes judiciales, pero fuentes judiciales a partir de disturbios que se generaron, no por trampa o estafa. Los hubo, pero no llegaban al 10%, menos, muy poquitos casos donde se hace una denuncia o que el altercado ha empezado por que alguien tiene cartas marcadas, por ejemplo. Sí, por la violencia que genera una discusión, una disputa que rápidamente de la agresión verbal va a mayores, ¿no? Después sí, hubo casos extremos que también fueron 2 casos de todos los que trabajamos, en donde un señor que era pulpero viene a Buenos Aires, compra la mercadería y va hacia el interior a venderla. En la villa de Luján hay una casa particular en donde de forma extraoficial hacen juegos, regenteado por una mujer inclusive. Este hombre, la primera vez que pasa por esa casa, pierde inclusive la ropa. Dice su mujer en el expediente, pero en la segunda vez, que es el expediente que nosotros trabajamos, se ha quedado allí a dormir, ¿no? En una partida que duró 2 días, y ha perdido inclusive lo que ha ganado en la venta de los artículos, más los artículos que aún le quedaban en la carreta, y aún la carreta que la había arrendado. Se jugó todo. Y lo perdió todo. Mientras que en esos mismos participantes, donde hay otros detenidos, otros dicen que no, que el juego estuvo muy bien hecho y que salieron ganando, pero este hombre quedó en la nada. Ni con lo opuesto. Y hubo un caso ya más extremo, donde se lo denuncia que él prostituye a su mujer para poder tener dinero para pagar las deudas y seguir jugando, ¿no? Pero en la mayoría de los casos lo que vemos es que están jugando por diversión, y lo interesante por montos muy chicos. Eso es cierto, no es solamente que uno puede decir es una excusa que están dando los que juegan, porque hay algo que valdría comentar acá. Yo hoy decía que había mirones, gente que observa, de esta cuestión de cábala, y para que me dé suerte, bueno, le doy una propina a uno de estos espectadores, y generalmente era dar un real de barato, se decía, ¿no? Pero a veces se negaba el jugador, y eso también podía ocasionar un altercado. Y los jugadores en el ámbito de la pulpería generalmente están jugando por un real de gasto. Nosotros lo interpretamos como cubrir el gasto diario, ¿no? de lo que se consumía en la pulpería. Así que límite. Estamos hablando de montos modestos, sí, ¿no?
Y quería cerrar esta parte de los juegos de naipes con justamente cómo declara un pardo que es detenido para 1823. Y él dice que siendo el único entretenimiento y desahogo en la campaña, las pulperías, concurre como todos, que jamás se ha embriagado en extremo ni jugado cosa mayor, ni tampoco es vicioso en el uno ni otra cosa. Más allá de quién haya sido Miguel Achar, es lo que nosotros también concluimos, ¿no? Que generalmente el Estado cae, pero por la situación y por el momento, por la coyuntura, claro. Pero no porque estemos frente a un grupo de gente enviciada en el juego. Uh-huh. Bien. Así que, bueno, primer round de la intervención. Bueno, ahora vamos a pasar a algo con un poco más de acción en este sentido, porque ahora incorporamos los animales. Exactamente. Pasamos de los naipes a individuos. A los gallos y los toros. A los gallos y a los toros. Bueno, a mí me tocó trabajar con la profesora Ángela Fernández sobre la riña de gallos y la corrida de toros en el Buenos Aires colonial, el periodo también de 1730 a 1830. Yo voy a comenzar leyendo el capítulo sobre riña de gallos, que dice así: eran las 2 de la tarde y la polvorienta ciudad de Buenos Aires, agobiada por el calor del cruel verano, se preparaba para una reparadora siesta. Pero no todos estaban dispuestos a dormir. La ciudad estaba tranquila, era el momento ideal para tentar suerte apostando unos reales al gallo favorito. Sin perder tiempo, ya que solo habría 2 peleas, pagó 1 real a la entrada del reñidero de Allende y se dirigió a la gallera para comprobar si el gallo preferido pelearía esa tarde. En el zaguán había visto a los 2 soldados que se encargarían de evitar los desórdenes porque el calor y las apuestas invitaban siempre al descontrol. La presencia de las autoridades lo tranquilizó bastante, ya que solo deseaba divertirse. A rato, los galleros presentaron a los contrincantes para que todos hicieran sus apuestas. Para evitar fraudes y engaños, los gallos fueron pesados a la vista de todo el público, constatándose que ambos animalitos no superaban las reglamentarias 2 onzas. Dominado por la ansiedad, el público comenzó a apostar. No había dudas, sería una de esas tardes inolvidables, ya que las apuestas reflejaban la pasión que desataba el espectáculo. El dinero fue depositado en manos del juez, mientras su ayudante libraba el acta correspondiente, haciendo constar día y hora de la riña, cantidad de apuestas y las demás condiciones que en ese momento se pactaron. Antes de echar los gallos a la arena, fueron presentados al juez para su reconocimiento. El reñidero estaba colmado. En las gradas, cerca de la arena, un mulato cruzaba una apuesta con el pulpero de la esquina, mientras que en los palcos, único lugar que contaba con un toldo para protegerse del sol, 2 importantes comerciantes junto al alcalde de primer voto no dudaban en apostar algunos pesos al gallo favorito. Este relato, ¿no?, así al estilo de los viajeros del siglo XVIII y XIX, pretende reconstruir un momento muy importante de la sociedad colonial, que es el momento de la diversión. Y bueno, el doctor Mayo nos permitía este juego narrativo en nuestros trabajos académicos. Esto fue toda una creación nuestra, no está sacado sí. de ningún libro de viajeros, ¿no? Pero describe muy bien cómo era el lugar donde se jugaba, quiénes participaban, la cierta reglamentación, ¿no? Y el control que se ejercía a través de los jueces para que evitar los disturbios que provocaba el enfrentamiento de estos 2 animalistas por las apuestas que se estaban haciendo, ¿no? No, ahí han creado una postal que sí. refleja el panorama que después van a desarrollar en el Exactamente. Bueno, la riña de gallo fue una de las diversiones más populares del Buenos Aires colonial, aunque en forma oficial no existió hasta fines del siglo XVIII. Antes de esa época existieron algunas galleras precarias que funcionaban cerca de las pulperías o bien en las casas de los aficionados. En otros lugares de América, por ejemplo en la ciudad de Lima,
El primer reñidero se instaló en 1762. Al padre Guillermo Furlong le debemos la descripción de los tipos de reñidero que existieron en la época de la colonia. Estaban los que se establecían en las ciudades, que contaban con graderías, y los más populares, que eran aquellos que se levantaban en el campo o un terreno cualquiera, que era desmalezado, y el reñidero se rodeaba de una tela que tenía más o menos 1 metro de altura. En el centro, en la arena, se realizaba el enfrentamiento entre los animalitos, y a veces se ponían unas gradas o unos asientos para los concurrentes. Todo estaba perfectamente techado cuando el reñidero estaba instalado dentro de una casa, ¿no? Que mantenía el frente de toda casa de ciudad, y en el medio del terreno donde estaba el patio, bueno, ahí se levantaba el reñidero, ¿no? En el fondo de estos lugares generalmente estaba la gallera, que era el lugar donde eran exhibidos los gallos antes de la riña. En 1757 los cabildantes le habían permitido a Juan José de Alvarado la explotación de un reñidero con graderías en el barrio de Montserrat, que también es un barrio donde se va a levantar una corrida de toros, ¿no? Una plaza de toros. Pero recién en 1782 el Cabildo inicia un expediente para la construcción de una riña, de un lugar para que se desarrolle la riña de gallos, con el objeto de participar en la venta de las entradas y con eso recaudar fondos para el mantenimiento de la Casa de Niños Expósitos. Claro. Entonces ahí el Estado comienza a intervenir en los juegos para recaudar fondos. Era la primera vez que el Cabildo intervenía en el espectáculo, buscando participar de sus ingresos para el mantenimiento de la obra pública. El síndico procurador general, don Domingo Belgrano Pérez, hace una serie de observaciones relacionadas con la explotación del lugar y la participación del público. Señala que se tiene que reducir la cantidad de días dedicados a la riña de gallos, dado que por el juego la juventud se aparta de la aplicación a las ciencias y las bellas artes. Y también sobre el precio de las entradas, dice que los que menos tenían eran los que menos tenían que pagar. Entonces dice que la entrada no tiene que excederse del real por persona, y las apuestas moderadas no tenían que ser mayores de los 25 pesos. Dado que el reñidero estaba instalado en el centro de la ciudad, era un lugar público donde concurrían todo el mundo, desde niños, esclavos, comerciantes, funcionarios, incluyendo también a los religiosos. Belgrano Pérez advertía que era necesario la presencia de un juez o una persona con autoridad competente, justamente para contener los excesos y además controlar las apuestas. Estamos ahí, vemos cómo está el Estado controlador, ¿no? Debido a los órdenes que se producían, las autoridades coloniales limitaron los espacios donde se podían instalar los reñideros, y de esta manera ejercer un mayor control sobre la venta de entradas y las apuestas. En julio de 1822, la Sala Capitular de Córdoba da a conocer el primer reglamento sobre los reñideros de gallos, y en la ciudad de Buenos Aires, recién en el año 1861, se reglamentó la riña con una disposición de 31 artículos, donde se reglaba en forma minuciosa las condiciones del juego, se penaba las artimañas y la forma en que tenían que hacerse las apuestas, y por supuesto el control sobre el público, ¿no? Bueno, como una de las conclusiones que nosotros sacamos fue que la riña de gallos, al igual que otras diversiones, convocaban a la gente de todos los linajes. Y aunque separados por vallas o contando con algunos privilegios como poder presenciar la riña cómodamente sentados y con un toldo que lo cubría del sol, todo el mundo estaba cruzando apuestas por un gallo preferido. Hasta los religiosos, bueno, participaban de esta diversión, y ya lo contó Daniel sobre los mercedarios que tenían instalado una gallera en el patio del convento de Nuestra Señora de la Merced, ¿no? Exactamente. El Estado ejerció un verdadero control sobre el espectáculo, sobre todo en la venta de entradas.
Parte de la recaudación se destinó a obras públicas. También lo vamos a ver con la corrida de toros, que con parte de lo recaudado se pudieron, como se dice, mejorar las calles de la ciudad de Buenos Aires, o a veces para el mantenimiento de la Casa de Niños Expósitos. Eso fue en el periodo colonial, y después en el periodo de postcolonial independentista era para pagar sueldos o pensiones atrasadas, ¿no? A pesar de todo esto, bueno, la riña de gallos fue perdiendo atracción, y finalmente fueron prohibidas en 1873 con la ley 2786 de protección de animales. Pero bueno, sabemos que actualmente hay riña de gallos, sí, que son absolutamente clandestinas. Y si no, podemos recordar la miniserie Un gallo para Esculapio, cuyo protagonista es gallero y ha ganado mucho dinero con la riña de gallos, ¿no? Bueno, en relación a la corrida de toros en el Buenos Aires colonial, de todas las diversiones populares en España, que España implantó en América y que eran muy importantes en España, la carrera de caballos y la corrida de toros fueron las únicas que no solo contaron con la aprobación de las autoridades virreinales, sino también con la presencia y el goce de las mismas, ¿no? Era muy importante la concurrencia tanto del virrey como de la virreina y de todas las autoridades burocráticas en la corrida de toros, ¿no? Viqueira Albán dice que las corridas de toros fueron no solo en la península ibérica, sino en todo el Imperio español, la fiesta del orden estamentario. Y se plantaron desde los primeros días de la conquista, con el objetivo de legitimar el derecho de los españoles a dominar a los indígenas. Tal es así que la primera corrida de toros en Nueva España se realizó el 13 de agosto de 1529, fecha que coincidía la fiesta de San Hipólito y además la caída de Tenochtitlán en manos de los españoles. En el Río de la Plata, la primera corrida de toros se realizó el 11 de noviembre de 1609 en conmemoración de San Martín de Tours, que era el patrono de la ciudad. Como en el resto de América, las corridas se improvisaban en un primer momento en la Plaza Mayor, ¿no? La plaza de toros permanente, la primera plaza de toros permanente fue la del barrio de Montserrat, que funcionó de 1791 a 1799. En esa época es demolida y se construye la plaza de toros de Retiro. Las corridas de toros fueron prohibidas en 1822 durante el gobierno de Martín Rodríguez. Bueno, nuestro objetivo fue destacar algunos elementos que consideramos importantes para comprender la trascendencia de la corrida de toros. Primero, ver cómo este espectáculo servía para reforzar la idea del orden estamental, verificando, por ejemplo, que el precio de las entradas estaba jerárquicamente pautado, ¿no? Y segundo, ver el Estado intervencionista en su doble función, que lo has destacado muy bien vos, que es un poco contradictoria. Por un lado, vemos al Estado que otorga licencias para la explotación de la diversión, beneficiando al arrendatario con una disminución impositiva y directamente participando de los ingresos para poder realizar obras públicas. También el Estado aparece acá como un ordenador de la sociedad que quiere evitar los desórdenes y adecentar las costumbres. Bueno, como le he dicho, la primera etapa, las corridas de toros se improvisaban en la Plaza Mayor, que estaba rodeada por el Cabildo y por la Catedral. En aquella época, en la Plaza Mayor se parecía mucho a un terreno baldío lleno de malezas. El día que se disponía que se iba a realizar la corrida, los vecinos más habilidosos se encargaban de primero limpiar el terreno y después con unas maderas armar los vallados. Con el tiempo, el Cabildo contrató a andamieros que eran expertos en la construcción de las graderías. En aquella época valía 5 reales la vara y muchos vecinos siempre pagaban por la misma ubicación, ¿no? Corrida tras corrida. Los balcones del Cabildo fueron el lugar ideal para presenciar la corrida de toros. Ahí se ubicaba el virrey, la virreina, los oidores, los regidores, inclusive los comerciantes más importantes. Ahora bien,
En la segunda mitad del siglo XVIII, con las reformas borbónicas y la creación de nuevos puestos para el gobierno virreinal con el objetivo de fortalecer el Estado, el balcón del Cabildo no podía soportar tanto peso, tanta gente de la burocracia virreinal. Entonces ahí se dan cuenta de que tienen que construir el lugar para que se puedan desarrollar la corrida de toros. Y es así que aparece la primera plaza de toros, que es la del barrio de Montserrat. Con lo que se recaudó en los años que estuvo habilitada, se pudieron empedrar las calles de Buenos Aires. La plaza de toros de Montserrat funcionó hasta el año 1799 y durante este periodo se realizaron 114 corridas y se recaudó 7.296 pesos para el empedrado y 5.700 pesos para el contratista. Una fortuna. Sí, la verdad que sí. Una fortuna. Cuando fue demolida, se construyó la Plaza de Toros de Retiro, que fue inaugurada con el motivo del cumpleaños del príncipe de Asturias el 4 de octubre de 1801. Tenía una capacidad para 10.000 personas, con palcos de madera en la parte superior y gradas en la parte baja. José Pillado, que escribió un libro que se llama Buenos Aires, Antonio Pillado, que se llama Buenos Aires, Edificios y Costumbres, dice así: Pillado asegura que hasta 1810, año en que la afición a los toros comenzó a decaer, nunca asistieron menos de 1.000 personas por día. Las familias distinguidas no asistían a las corridas de toros por interesarse en los lances de la lidia, sino por cumplir con las condiciones de forma y etiqueta que traían aparejadas las fiestas oficiales, desde que las señoras de los dignatarios debían hacer acto de presencia donde concurría la virreina por razón de su rango. Claro. Era un lugar para ser vistos, ¿no? Hacia 1810, como lo dice Pillado, la lidia de toros comenzó a decaer como consecuencia de la reacción antiespañola. Al desmoronarse el orden estamental, las corridas perdieron el lujo y la importancia que tuvieron en otras épocas. En 1818, el Cabildo fijó la realización de las últimas corridas. El gobierno de Rondó las prohibió definitivamente el 4 de enero de 1822. La plaza de toros de Retiro fue demolida y con ese material se construyeron los cuarteles del Retiro. Nuevamente en 1873. Que quien anda hoy aledaño a la terminal de ómnibus de Retiro, claro, va a ver una placa en la plaza que dice: aquí estuvo la plaza de toros. Claro, exactamente. Sí. Bueno, llegamos a 1873 con la sanción de la ley 2786 de protección de los animales, que tanto la corrida de toros como la riña de gallos fueron prohibidas definitivamente. Sarmiento fue uno de los proteccionistas. Sí, aunque ya no existían prácticamente las corridas de toros. Pero de hecho, en los aledaños de lo que es el Parque General San Martín, la forma circular, que era el emplazamiento, bueno, parquizarlo porque le parecía, ya sabemos cómo pensaba don Domingo Faustino, tenía todo un tema sobre esa especie de acto barbárico que era la lidia y los juegos con el... ¿Te acordás en uno de nuestros viajes a Uruguay? Sí. En una interescuelas que fuimos cerca de Colonia, estaban a la plaza de una plaza de toros en Colonia. Cerca de Colonia. Es más, ahora que hablas de la corrida de toros, me acuerdo que hubo un expediente típico de las disputas que se suceden a partir de las reformas borbónicas, pero por aquella figura emblemática que fue la aparición del intendente, ¿no? Y porque estaban pidiendo permiso para correr para dar lugar a una lidia que caía, no sé si en el día de una virgen, de un santo. Entonces la iglesia se opone. El intendente la autoriza. El que tiene la licencia dice, bueno, si se autoriza, la corre. La iglesia prácticamente como que lo amenaza con excomulgarlo. Sí. El tema es que, claro, eso empieza a escalar judicialmente y el expediente termina en España y lo termina resolviendo el rey, creo que 3 años más tarde, pero no dejaba de ser
esas contiendas clásicas entre ese intendente que venía de afuera y los poderes locales que estaban todo tan lo arraigados que no querían ceder espacios. espacios. Pero me acuerdo que era llamativo, porque al final, digo, se quedaron 3 años esperando la respuesta, pero eso te demostraba, finalmente, encima la respuesta cuál fue, que se haga la corrida, pero bueno, ya... La ley se acata pero no se cumple. Claro, una vez más. En las campañas en el AGN tuvimos la oportunidad de ver el plano de El plano, me acuerdo, al sí, color. lo tengo fotocopiado, Colorido. me parece, con las graderías, toda la forma ortogonal que tenía que tener la Plaza de Toros. No, fue el tema del mostrarse, pero me acuerdo de ese encontronazo de poder, Uh-huh. que en realidad Y que era un expediente con larguísimo, sí, hojas. Sí. porque dio vueltas, opinó el cabildo, opinó el intendente, opinó la iglesia, o sea, no hubo quien no dejó de opinar respecto de si se corría o no se corría. Sí. Era la excusa para disputar poder. Podría Sí. haber sido, lo detonó eso como Podría haber sido cualquier otra cosa, pero era... otras cuestiones. Lynch, en el libro clásico de la administración colonial en Hispanoamérica, que trata el tema de la figura del intendente, cada capítulo es el intendente y el cabildo, el intendente y la iglesia, el intendente y el virrey, y sigue y suma. Ahí estaba, porque el virrey también de alguna manera quería inclinar la balanza. Bueno, lo que te va demostrando son esos conflictos entre el poder del visitante y el poder de la localía, ¿no? Que es un viejo entramado clásico de época. Sí. Sí. Bueno, eso es todo. Eso es. Bueno, y nos Bueno, queda todavía algo más. algo O sea, más miren de qué territorio. entretenida que era Buenos Aires. O sea, Sí, pues uno puede pensar, y no tenían mucho para hacer. Entramos a mirar el detalle, hay muchos juegos. Estamos Sí. en la parte, quizás más, en mi caso al menos, la parte más pecaminosa, la que llena las hojas de las fuentes judiciales. Pero hay muchos juegos, inclusive, ya que estamos hablando de esto de la festividad religiosa, porque el tema de la religiosidad es algo transversal en todo el mundo colonial. El famoso juego de cañas era un juego que se hacía para alguna celebración religiosa y especialmente para Semana Santa en la Plaza Mayor, que era una justa al estilo caballero andante con unas cañas, ¿no? Que se usaban tipo lanza en ristre, y el juego pasaba a ver cuál de los dos jinetes que se enfrentaban, quién derribaba a quién, y punto. Pero la cosa pasaba a mayores siempre, inclusive había heridos, así que quizás la iglesia, ahí al revés, la iglesia no lo está limitando, pero ya el Estado empieza a preocuparse. Entonces ya aquel juego, que lo hacía inclusive los participantes eran los miembros de la élite local, ya generaba algún que otro problema, ¿no? Claro. Ni hablar con estos otros que estamos mencionando. Y hoy estábamos charlando un poco esto, ¿no? De qué llevaba al juego como a la riña de gallos, ¿no? Es simplemente el vicio, pasar el rato. Y hubo un par de compañeros de la Universidad de La Plata en aquel momento, que ellos fueron alumnos del doctor Carlos Mayo, Julieta Miranda y Roberto Laván, colaboraron en este trabajo con un capítulo muy interesante que todos quedamos encantados cuando ellos nos relataban el resultado, ¿no? Que era el tema de la lotería en Buenos Aires, cosa que antes que ellos yo realmente ignoraba que hubiera habido, o ni me imaginaba una lotería en aquel momento, y más cómo se fue planteando. Pero bueno, en ese capítulo ellos están rastreando que desde la misma metrópoli existe la lotería, pero al menos la forma de justificar, un poco como vos lo planteabas cuando participa el Estado y la Iglesia, que la recaudación sea para una obra pía. Entonces con eso Claro. ya salvamos la cuestión, ¿no? Al menos en América lo que se estipulaba es que el 74% de lo recaudado, no sé por qué no el 75%, el 74% de lo recaudado iba en premios.
para, digamos, era bastante generoso lo que se podía recaudar, había muchos premios, y un 25-26% restante quedaba para la obra a la cual estaba dirigida. En el caso de Buenos Aires, va a arrancar para la policía del puerto, la ciudad puerto, perdón, y dentro de ese 26%, otro pequeño porcentaje al emprendedor, porque estaba tercerizada la cuestión. ¿Sí? El Estado lo controla, pero hay un privado que se hace cargo de esta cuestión. Es el que tiene que conseguir un local, o eventualmente es el que a su vez contratará los talladores o vendedores, ¿no?, en distintos puntos de la ciudad para vender los cartones que en aquella época se le decían cédulas, ¿no? Así que, bueno, ese lotero o administrador era el que en forma privada se hacía cargo de la lotería. La lotería es una lotería semanal. Ya estamos hablando del periodo independiente, el trabajo que ellos estuvieron viendo, ¿no?, de 1814 en adelante. Y va a tener buena salud esa lotería pocos años, porque un poco ya el tema de la inflación, que los premios hace que no sean vayan decayendo, ¿no? No eran tentadores. Claro. La inestabilidad económica una vez más y política hace que termina hasta siendo riesgoso a una semana vista la apuesta, ¿no? Y el cartón, y si va a haber o no va a haber premio. Así que va a haber una modalidad luego que es la lotería diaria o nocturna. Es diaria y se hace a la noche, pero ni siquiera para asegurar, y hay tanta avidez por el juego, hay un solo emprendedor en esto, sino que el Estado otorga varios permisos. Entonces puede haber en un mismo día, en distintos locales, varias loterías en simultáneo, a diario. Obviamente que los premios son mucho menores, porque es menor la recaudación también, pero al menos es casi instantáneo el arriesgar a un número y saber la suerte, si me acompañó o no, en el mismo día. Claro. Mientras que la semanal hubo casos en donde por un cambio de gobierno, por una situación X, nadie cobraba el premio, se suspendía el juego, Imagínate. ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre la lotería semanal o el emprendedor que tomaba a cargo una lotería semanal tenía que ya remar con una dificultad del vamos, y donde la gente no simpatizaba tanto, aunque los premios fueran más sabrosos, ¿no? Y bueno, la dinámica era básicamente de poner apuntadores, vendedores de estos cartones en lugares clave, especialmente nos damos cuenta en los lugares de mayor tránsito, ¿no?, y visibilidad, pero esas cédulas tienen una cuestión, ¿no? Es muy fácil falsificarlas. Entonces hay un detalle que en aquel momento habían tomado como para certificar que el poseedor del cartón tiene el cartón válido, un juego de señas y contraseñas, en donde el tallador acordaba con la persona a quien le había vendido dicha contraseña, y él primero lo anotaba en un cuaderno tipo registro, cosa que cuando cantara el número ganador aparecía el otro, si cantaba la seña que correspondía, podía detectar que eras. Ya en aquel momento hay gente que va a decir que es un peligro, porque todos los que tengan a mano, y entre esos son las autoridades, ese cuaderno, saben de antemano las contraseñas, y puede haber trampa igual, ¿no? Después finalmente también en los mismos cartones se va a anotar esa contraseña. Bueno, las fuentes que estuvieron investigando marca que el 38% de los que juegan son mujeres. Acá es donde de todos los juegos que hemos estado hablando, el que mayor presencia femenina tiene, ¿no? Sí. Y dentro de ese grupo, tanto hombres como mujeres, no alcanza un 10% los que tienen el prefijo de don o doña. Es decir, que vemos que más que nada son los sectores populares los que están participando. Para 1816, el 15 de enero de 1816,
fue el día quizás de mayor éxito porque se llegaron a vender 50.000 cédulas en la lotería semanal. Ellos hacen una estipulación de que si Buenos Aires tiene para ese momento 43.000 habitantes, Claro. Calculando 3 cartones por persona, había un 40% de participación en toda la población en la lotería, ¿no? O sea que tenía una aceptación en ese sentido, porque también, bueno, era muy barata, ¿no? Por $1 yo me hacía del cartón. Lo interesante acá es, hoy decíamos esto, ¿no? Se juega por vicio, se juega por interés, y ellos ven una cara más. Se juega a veces también por necesidad. Claro. Más lo observamos en la lotería por el premio, ¿no es cierto? Son premios que van entre 100 a 300 pesos, que es una cantidad interesante para aquella época, mientras que estamos hablando que están jugando un real de gasto en la pulpería los naipes, por lo tanto no voy a salir de pobre jugando los naipes. No. Alguien de sectores populares, ¿no? Si vale el concepto, pero es para hablar de la plebe urbana, mejor dicho. Mientras que la lotería, sí, con muy pocos reales, yo puedo tener muchas oportunidades de realmente ganar un dinero importante. ¿Y por qué, digamos, podemos ir hacia qué es lo que, digamos, nos orienta a pensar en la cuestión de necesidad? Bueno, nuestros compañeros se encontraron con realmente un tesoro que era justamente el cuaderno de registro de las contraseñas. Entonces esas contraseñas, bueno, ellos hicieron toda una tabulación en cuanto a al tipo de contraseña y características, ¿no? Las contraseñas que van, bueno, puede ser un adagio, un refrán, una frase o una invocación, y básicamente se encuentran de 3 categorías: de tipo religioso, destinada hacia o buscando la invocación de un fallecido, de un ánima que le venga en ayuda, o simplemente azarosa. Por ejemplo, por el alma de mi difunto padre. Entonces ya está pidiendo allí una invocación, una ayudita terrena. Después, San Sebastián me quite la puntada de la pobreza. También a veces podemos pensar que, más allá de que esta persona quiere salir de pobre, no deja de ser también una justificación por la duda: si las autoridades me quieren ver, bueno, yo tengo una necesidad, ¿no? Por eso estoy jugando. Sí. Claro. Y algunos, bueno, ya más son las contraseñas más simpáticas, estas del azar, y que muchas veces tienen que ver con un acuerdo con el vendedor. Había una que yo anoté acá, dice: el que suerte quiera encontrar, con el hijo del rubio se ha de apuntar. Porque también, de la misma forma que hoy decís, wow, cómo me atrae ir a jugar a esa casa que vendió el billete premiado, Exacto, o el tallador de una esquina del Cabildo, vamos a suponer, había vendido los números premiados, bueno, se hacía famoso, ¿no? Claro. Entre las invocaciones, bueno, obviamente los chicos encuentran 77 invocaciones religiosas, es decir, habían sacudido con todo el santoral de no dejaron santo santos, en pie. santas, y a la cabeza son San José y Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Los más citados. Por ejemplo, Nuestra Señora del Carmen, dame suerte para curar a mi padre. O para sacar una huérfana de San Miguel. Ahí de vuelta, ¿no? La causa pía, Claro, que no hay lucro, no hay un interés simplemente de hacerme rico. Pero lo interesante en estas contraseñas era cómo estaban formuladas algunas. Ellos encuentran frases en latín. Entonces, donde uno empieza a pensar quiénes de aquella sociedad podían manejar el latín, y ahí pensamos justamente algún religioso, alguna profesión liberal de aquel momento, pues un abogado, ¿no? Algún cabildante, algún alcalde, que igual eran limitados nuestros alcaldes en las letras, pero en fin, estamos hablando de gente, digamos, de un estrato superior de esa sociedad. Pero también lo más llamativo son aquellos que compran, y a veces citando a algún santo, para lograr mi libertad. Y eso es lo que más nos impactó cuando vimos eso, porque justamente estamos viendo de un grupo que parecía aislado o alejado más inclusive de un tipo de juego como esto, como son los esclavos, ¿no? Entonces el esclavo, al menos en el mundo, bueno, siempre decimos que el mundo de la esclavitud es un universo en sí mismo, y que un día le vamos a tener que dedicar varios podcasts. Pero el tema de, bueno, ciertas libertades que sí el esclavo tiene en el mundo hispano,
estaba esta cuestión de poder contar por ahí con algún dinero, tanto para hacer las compras para el amo y a un pequeño vuelto, como decíamos hoy, desde los mulatillos que están jugando atrás del carro duraznero, que a veces vemos en las litografías, a un mulato que por ahí con un real puede estar comprando un boleto y rezando a ver si por ahí puede ganarse el premio mayor y comprar su libertad, que podía hacerlo, digamos, inclusive el Estado lo amparaba, ¿no? Y pienso en una litografía de la época rosista, yo no me acuerdo bien si 1830, 1840, donde vemos un mulato que está bailando de una forma muy estrombótica, que cruza las tierras con el billete de lotería en la mano. No me acuerdo era el nombre del negro, cuánto se llamaba, que era un personaje real de Buenos Aires, ¿no? El negro Biguá. El negro Biguá. Ahí está. Así que, bueno, nos resultaba muy, muy interesante lo que la lotería también nos demostraba desde las mentalidades de la sociedad a, bueno, también, ¿no? Esto que, si bien yo también puedo gastar mucho dinero comprando los billetes, sí o sí aquí está muy, muy involucrado el Estado, porque es el Estado más el privado, pero que está justamente en un contrato que ha hecho con las autoridades, explotando el juego, y a pesar de ser un mundo que se quiere separar lo más posible de ese antiguo régimen, sigue con el tema del juego buscando un ingreso para el Estado, ¿no? Yo pensaba lo que decía hoy Laura respecto de lo que se llegó a recaudar para el empedrado de Buenos Aires y para el contratista, que para el periodo todavía estamos en una época, no es la época inflacionaria que se va a conocer después. Para la década del 20 del siglo XIX. Y vos mencionabas, bueno, el lotero el que se hacía famoso porque había vendido algunos premios y después todos van. O sea, trayéndolo a tiempos contemporáneos, hoy en día las agencias oficiales, las que suelen vender, viste, el gordo, bueno, hay tantos juegos que uno hoy no el 16, el telequino, todos los que están vinculados a esa lógica de la lotería, más allá de la combinación, la serie, las terminaciones, juegan también con esa cuestión. Bueno, acá vendimos para que venga. Y respecto de la recaudación, en el caso que sirvió para el empedrado, o en el que decís vos para pagar se pagaban sueldos o pensiones, o para la policía del puerto, una casa de niños expósitos y cuánta obra pía había. Pensemos nosotros hoy en día, si uno ve en toda agencia hay un cartel con una ley abajo que dice jugar en exceso es perjudicial para la salud, cualquier cosa, y hay un número de teléfono por si alguien padece ludopatía, etcétera. Ahora, después te paras frente a eso, ves la cantidad de juegos, entonces, ¿quién está habilitando su juego? Punto número 1, ¿no? Entonces, después hay otra cuestión que, bueno, ya excede el tema de la lotería, porque nosotros tradicionalmente, hasta una época, había o jugabas lotería o si no, si querías, ibas al casino. Claro. Vamos a decirle, porque ahí ya entramos a otro tipo de juego de salón. Pero hoy en la actualidad tenés otro protagonista intermedio que no sé si lo podemos asociar a un formato de lotería, que es el bingo. Claro. Y arriba, bueno, hay todo un debate en la actualidad de la cantidad de salas de bingo que existen en distintos lugares, territorios, y cómo la gente... el rango horario que están abiertos. Y el hecho de decir, ¿quiénes van? Precisamente gente de que está muy ajustada de recursos, que van en un cartón a tratar de salvar esa situación. No hay invocación religiosa, ni cita en latín, ni nada que se parezca. Y arriba de eso, por ejemplo, una problemática de la cual se habla, que también es habilitar en la Argentina, por ejemplo, el juego en línea. Todo eso, o sea, el Estado lo escuda detrás, que con todo eso que se recauda, que el juego lícito permite, bueno, equipamientos hospitalarios, ambulancias, refacción de escuela, la lista puede ser infinita.
pero se juega con por más que el fin último, ¿no? Y la recaudación de impuestos que hace, y bueno, el fin último sigue teniendo por lo menos para mí, sigue teniendo como una doble vara, ¿no? O sea, contradictorio. Es fuertemente contradictorio, ¿no? Así que bueno, como verán, no es novedoso pararse frente a una vidriera en pleno siglo XXI de una agencia de lotería y pensar, decir, mirá todos los juegos que hay, y sin embargo miren todos los que había. Y bueno, como nos gusta, siempre cerramos con las palabras de don Carlos, que cuando concluimos nos dijo lo siguiente: todos juegan, pero lo hacen por distintos motivos. El taur, que va de pulpería en pulpería solicitando juego, ha hecho del juego un medio de vida. Rara vez se emborracha y solo se pelea cuando pierde. Otros, los más, ven en el juego un pasatiempo, una diversión, y no falta los que esperan que una partida exitosa pague los gastos de su supervivencia cotidiana. En definitiva, algunos juegan para vivir y otros viven para jugar. Todos juegan, en suma, y lo hacen a toda hora, en todo lugar. Vistas así la cosa, y desde este punto de vista, no sería demasiado exagerar afirmar que La Pampa era por entonces un garito y la Argentina del tránsito del orden colonial al independiente una gran timba. Palabras de don Carlos. Así que bueno, nuevamente agradecerle a Laura, a Daniel este nuevo podcast, este nuevo encuentro. Así que ya saben, les agradecemos a todos y a todas que nos hayan acompañado en este nuevo capítulo. Ya saben, si les gustó nos dan un like, síganos y bueno, nos despedimos. Hasta pronto, con un cariño y los esperamos en el próximo capítulo. Y si les gustó, ya saben, nos dan un like. Muchas gracias y hasta pronto.